Listo, jóvenes, listo, señoritas. Nuevamente tienen ustedes muy buenos días y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 10 de junio, quinta semana. Y bueno, está de más decirles lo que ya se sabe por redes, por información de sus WhatsApps y todo, ¿no? El examen eh, iba a ser el 19 de junio, domingo, Día del Padre, pero lo han postergado justamente por ese día y ahora se va a realizar el 26, si no me equivoco. Sí, creo que ya les han comunicado eso. Muy bien. Ese es por un lado. Dos, respecto a las preguntas que tanto nos han estado consultando. Las preguntas van a ser 100. El examen va a Sí, durar 3 profesor. horas. Les han dado la recomendación, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que llevar. Y respecto al curso, yo he sido claro acá, ¿eh? Eh, en cuanto a la distribución. ¿Ve? Yo ya les he dicho en la clase anterior, sobre todo en el curso de geografía, que yo no he hecho el libro, ya, yo no he hecho el libro. Partiendo de esa idea, yo he tenido que, para los exámenes, he tenido que distribuir los temarios, ¿ya? No me estoy lavando las manos, ¿ah? No me estoy lavando las manos, pero creo y considero que los primeros temas son recontracortos y los temas de los últimos capítulos son muy largos, muy amplios. ¿Eh? Entonces, para no generar inconvenientes en lo que va a ser su segundo examen, yo ya les había informado que para el primer examen va a venir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. ¿Esto en cuánto tiempo lo estamos desarrollando? En 6 semanas. 6 semanas, nosotros en el curso de geografía vamos a desarrollar 7 temas, 7 capítulos. Escuchen, ¿ah? En 6 semanas estamos desarrollando 7 capítulos. Capítulo 8, 9, 10 y 11 lo vamos a desarrollar en 5 semanas. ¿Por qué? Porque dentro de estos temas hay dos, sobre todo, que son amplios. Las 8 regiones naturales, que es un tema muy amplio, solo esperemos terminarlo en una clase, pero sobre todo lo que más me preocupa es el último capítulo, el capítulo 11, que habla sobre la parte económica, habla sobre la parte social y habla sobre la parte política de nuestro país. Entonces, en un solo capítulo han puesto estos 3 temas o estos 3 aspectos geográficos. ¿Eh? La geografía política, la geografía económica y la geografía social. Entonces, yo no sé si lo voy a terminar en una clase. Por eso, por eso es que estamos ganando una semana más. ¿Me dejo entender ahora o no? ¿Ah? ¿Me dejo entender? Sí, ¿Está profesor. quedando claro? Profesor. Ya. Porque yo no quiero que pues me digan, profe, el monitor ha dicho 6 semanas. Está bien, pues de 6 semanas va a venir el primer examen, pero en el curso de geografía de 7 capítulos. Todos los temas que hemos desarrollado en 6 semanas va a venir para el primer examen. ¿Hasta ahí está claro? Porque un alumno hace un momento me ha dicho, pero profe, el monitor. Está bien, pues el monitor les ha dicho lo correcto. Yo no estoy yendo en contra del monitor. Lo único que hemos hecho nosotros es que al tener temas cortos, como por ejemplo Sí, líneas imaginarias y cartografía, profesor. estos dos, a ver, estoy hablando, Berenice, y no le estoy escuchando que su audio está mal. Lo que le estoy diciendo es que nosotros hemos tenido en el curso 2 temas cortitos. Líneas imaginarias, líneas imaginarias y cartografía. ¿Eh? Estos 2 temas lo hemos hecho en una semana. Por eso hemos ganado un capítulo más. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? ¿O hay alguna duda? A ver, Berenice me estaba diciendo algo. Dígame. No, profesor, disculpa, mi internet estaba mal. Y le dejé activado mi audio. Ya. Entonces, ese es el tema, jóvenes señoritas, y hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Sí? A ver, ¿qué tengo por acá? Flor, no me está. ¿Ha entrado tarde, Flor, usted? ¿Qué estoy diciendo? Hasta el capítulo 7, áreas naturales protegidas. ¿Va a venir o no va a venir para el primer examen, jóvenes señoritas? Estoy diciendo, ¿no? Les estoy explicando.
Entonces, o sea, ya estamos 11 minutos y voy a tener que volver a explicar. No, pues chicos, ya si entran tarde, tienen que ver el video al menos 11 minutos, ¿no? Por algo está siendo grabado la clase. Yo les he dicho eso el primer día de clases. ¿Ah? Listo, ya está. Ahora sí. Entonces, terminamos lo que era el enfoque sistémico de lo que corresponde a nuestro país. Y acá vamos a hacer 4 preguntas puntuales. La primera, ¿cuál es la provincia y departamento más occidental que tiene el Perú? Piura, profesor. Fibra. Ya, ese es el departamento y la provincia, Clara. Talara, ¿no? La provincia de Talara. Segunda pregunta. Respecto a las superficies, ¿cuál es la isla más importante que tiene el Perú en cuanto a la superficie insular? La de San Lorenzo, profesor. ¿Dónde se Lorenzo. ubica? ¿Dónde se ubica la isla San Lorenzo? ¿Mm? ¿Dónde se ubica la isla San Lorenzo? ¿Alguien? La isla San Lorenzo se ubica al frente de la provincia constitucional del Callao. ¿Ve? La isla San Lorenzo se ubica al frente de la provincia constitucional del Callao. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la superficie insular. Tercera pregunta. Tercera pregunta. En cuanto a los documentos que establecen límites entre países vecinos, ¿con qué país el Perú ha tenido que firmar más documentos que cualquier otro? Bolivia. Con Bolivia. Y la última pregunta es, eh, ¿y qué país ha sido el último que hemos llegado a tener un conflicto bélico justamente por temas limítrofes? Ecuador. Ecuador. Con Chile. Con Chile. ¿Con Chile? Ecuador. Ay, ay, ¿cuál fue el conflicto que tuvimos con Ecuador? Cenepa. Nepa. Cenepa. Claro, la guerra del Cenepa o del Alto Cenepa, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Muy bien. Entonces ya nos hemos recordado lo que hemos hecho en la clase anterior y ahora vamos a continuar, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la geomorfología de nuestro querido territorio. ¿Cómo está compuesto el relieve del Perú? ¿Cómo está compuesto el relieve del Perú? En ese sentido, vamos a establecer qué es la geomorfología, ¿no? Y la geomorfología es el estudio de los relieves que tiene el Perú a lo largo y ancho de nuestro territorio. Nosotros tenemos un factor geográfico importante que hace que el relieve en nuestro país cambie. ¿Cuál es el que vemos en la imagen? Ven el mapa del Perú con una mancha marroncita o plomita. Ese es el Sí, factor geográfico. ¿Qué es? La cordillera de los la Andes. cordillera de los Andes. ¿Y qué es la cordillera de los Andes? Son cadena de cerros. Ah, de montaña. ¿Cómo? Cadena de cerros, profesor. ¿Qué más? ¿Solo cerros? No, nevados también. ¿Qué más? Cerros y nevados, nada más. No, no. Volcanes, mesetas, picos, lagunas, lagos, ¿ve? ¿Que van de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde va la cordillera de los Andes? ¿Ah? ¿De dónde a dónde va la cordillera de los Andes? ¿Solo por el Perú nada más pasa? No, pasa por No. diferentes países. ¿Pero de dónde a dónde? De diferentes países. Pasa entonces por Brasil, De Ecuador a Argentina, profesor. de Ecuador, no, más allá. La cordillera de los Andes va desde Venezuela hasta la frontera Chile-Argentina. ¿Ve? Desde Venezuela hasta la frontera Chile-Argentina. Y cuando llega a la frontera Chile-Argentina, la cordillera se hunde para que luego, por debajo del mar, origine a lo que hoy conocemos como la Antártida. ¿Ve? A lo que hoy conocemos como la... Miren lo impresionante que es la cordillera. ¿Y saben por qué les hablo? ¿Saben por qué les hablo? No, no, eso no. El otro. Eso. Sí, todo. Entonces, eh, porque la cordillera en el Perú pasa en toda su dimensión. Perú es el único país
en donde la cordillera está en sus tres zonas, en sus tres vertientes. Vertiente occidental, vertiente central y vertiente oriental. Por eso es que el Perú es cambiante en sus relieves. Entonces, ¿cómo está dividido la geomorfología peruana? En tres zonas, lo que comúnmente conocemos: la zona costeña, la zona andina y la zona amazónica o selvática. ¿Ve? Esos son los tres niveles de la geomorfología peruana. Entonces, partimos con la primera, la costa. ¿Ve? Partimos con la costa. ¿Qué características tiene la costa peruana? ¿Qué características tiene la costa peruana? Representa el 10% del territorio nacional. Primero, representa el 10% del territorio. Es muy delgado. Segundo, es una planicie desértica, aluviónica, eólica, alargada y angosta. ¿Sí? Plano, ¿no? La costa es muy plana, compuesto por desiertos, producto de la acción de los vientos. ¿Ve? Es largo y es angosto. ¿Qué más? Tiene una franja desértica que tiene una característica llana y ondulada que va desde Tumbes hasta Tacna. Nosotros tenemos desiertos en la costa y eso nos hace únicos, ¿no? ¿Ve? Su ancho es variable, ¿ve? 5 kilómetros es el ancho de la costa en Arequipa, 180 kilómetros es el ancho de la costa en Piura. Entonces sale y me dirá, profe, ¿Piura es eminentemente costeño o también tiene una parte andina? También tiene una parte andina. En cambio, Arequipa es más andino que costeño. Por ejemplo, en Arequipa, ¿cuáles son sus puertos que tiene? El puerto de Camaná y el puerto de Mollendo. Esas son sus zonas costeñas de Arequipa. En cambio, Piura tiene un montón de zonas costeñas, ¿no? Talara, Sullana, mismo Piura. Más bien, ¿cuáles serían sus zonas andinas de Piura? Huancabamba, ¿no? Huancabamba, Pacaipampa, ¿ve? Esas son sus zonas andinas de Piura. Lima, ¿cuánto es el ancho de costa que tiene? 15 kilómetros. Ahora, muchos creen que Lima solo es costa, y ese es un grave error. ¿Ve? Lima también tiene zona andina, ¿no? ¿Ve? La zona de Ollón, de Yauyos, eso es la zona andina de Lima. ¿Cuánto es la altitud de la costa? De 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, y la longitud, la distancia que se tiene desde Tumbes hasta Tacna es de 3080 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre estas dos ciudades. Ahora, ¿qué relieves tiene? ¿Qué características tiene? Acá está. Primero, los valles. Los valles constituyen espacios fluviales o conos de deyección que forman los 53 ríos de la vertiente del Pacífico en su curso interior. O sea, los valles van a ser lugares abiertos por donde circulan o por donde van ríos. Y que todos estos ríos, al final, ¿dónde desembocan? En el Océano Pacífico. ¿Eh? Todos desembocan en el Océano Pacífico. Sus suelos son muy productivos en el territorio peruano y acá es donde la agricultura se desarrolla bien. ¿Cuáles son los valles importantes que tiene la costa? Tenemos el Valle de Chicama en La Libertad, conocido como el Valle Azucarero del Perú, ¿no? Acá está, por ejemplo, la fábrica de azúcar Tumán, Pomalca, entre otros más. Tenemos el Valle de Jequetepeque, también en La Libertad, y conocido como el Valle Arrocero del Perú. Ese es el gran tema que acá se discute, ¿no? Nosotros somos un país arrocero, no solo en la costa, en los valles costeños, sino también tenemos producción de arroz en las zonas selváticas, que ahora vamos a mencionar en qué parte. Y pese a que somos un país arrocero, productor, compramos arroz, compramos arroz. Y eso en economía se llama dumping. Dumping es un problema económico, que es, por ejemplo, comprarle al mundo algo que tú produces en cantidad y que sabes que puede abastecer a tu mercado local. Nosotros compramos arroz de los chinos. Por eso es que el arrocero peruano reclama y con justa razón, ¿no? ¿Qué te dice el arrocero? Aparte que yo soy peruano y doy de trabajar a muchos, nadie me compra. ¿Cuál es el argumento del Estado? Que tú vendes muy caro. No importa que venda al precio que venda, lo importante es generar trabajo y desarrollo. ¿Qué pasa si nosotros compramos arroz a los chinos? Al único que le estamos dando de ganar son a ellos. ¿Ah? Por eso es que existen reclamos de los productores, sobre todo de arroz en nuestro país. Tenemos el Valle del Rímac en Lima, el más poblado y el más urbanizado del Perú. Justamente por las ciudades o por las zonas donde pasa el río Rímac hay mucha población. Tenemos el Valle de Tumbes, que es el más boreal. ¿Qué significa boreal, profe? Norte.
Boreal septentrional es norte. Caplina es el valle que está en Tacna, es el más austral. Austral o meridional es sur. ¿Eh? Este es oriente, oeste es occidente. Eso apunten, ¿ah? De repente les van a preguntar, ¿cuál es el punto más austral que tiene el Perú? Y hace referencia al sur. ¿Cuál es el punto más septentrional que tiene el Perú? Hace referencia al norte. Imagés, que es el valle más extenso, se encuentra en Arequipa. ¿Ve? Aparte de estos que tienen sus características, ¿qué valles más tenemos? En Tumbes tenemos el valle de Tumbes y de Sarumía. En Piura está Chira y Piura. En Lambayeque está Chancay, Lambayeque, Reque y Saña. En La Libertad, que hemos hablado ya de la parte azucarera y arrocera, está Jequetepeque y Chicama, pero también tenemos Moche, Virichao. En Ancash está Santa, Casma, Guarmey y Nepeña. En Lima hay mayor cantidad de valles. Paramonga, Fortaleza, Supe, Pativilca, Huaura, Chancay, Guaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mal y Cañete. En Ica está el Valle de Chincha, de Pisco, de Ica, de Río Grande, de Ingenio, de Palpi, de Nazca. En Arequipa está Acari, Yauca, Ocoña, Camaná, Majés, Siguas, Víctor Chili y Tambo. Y en Tacna está Locumba, Sami, Caplina. ¿Eh? Entonces estos son los valles costeños que tenemos. ¿Qué más tiene la costa? Las pampas. Son llanuras desérticas formadas por depósitos aluviales y eólicos por los vientos. Constituyen un gran potencial para el desarrollo de la agricultura. Acá es donde la agricultura se desarrolla más que en las zonas de los valles, convirtiéndose en áreas altamente productivas mediante obras de irrigación. O sea, los principales canales de irrigación que tiene la costa, escuchen, ¿ah? Los principales canales de irrigación que tiene la costa se hacen en las pampas. Entonces, ¿cuáles son esas pampas costeñas importantes? Tenemos el de Morropón en Piura, el de Chao, Virú, Moche, Chicama, Chavimochique en La Libertad, el de Casma, Nepeña, Chimbote en Ancas, el de Villacuri, Hoja Redonda en Ica, y el de Siguas, La Joya y Majés en Arequipa. ¿Cuál es el más extenso y el más importante de las pampas en la costa? Olmos, que ahora vamos a ver cómo es. Miren, impresionante. ¿Eh? Ahí está. Olmos, Olmos, Olmos. Este es la pampa de Olmos. Mírenme. Profe, ¿qué es acá? Cultivos. Esta es una zona de cultivos. Por eso es que acá se ha tenido que hacer un canal de irrigación impresionante. Acá tenemos canales de irrigación. Esta es la zona más desarrollada de la agricultura en la zona costeña, Olmos. Y en la parte baja está La Joya, en Arequipa, que se da la crianza de avestruz. Profe, ¿para qué se cría avestruces? Me va a decir alguien. Por dos cosas. Uno, para la preservación de la especie, ¿sí? Para que no se extinga. Y dos, porque los huevos de avestruz se utilizan para diferentes formas, ¿no? Sobre todo la clara del huevo de avestruz funciona como pegamento, ¿no? ¿Ve? Funciona como pegamento. Entonces, estas son las pampas que podríamos mencionar que tenemos en la zona costeña. ¿Ve? Pero la primera es la más importante. ¿Ve? Olmos, en Lambayeque. ¿Qué más tiene nuestra querida costa? Desiertos, que van a ser superficie continental de vegetación muy escasa o carente en absoluta de la vegetación, ¿no? Su característica principalmente es la aridez. O sea, ¿qué significa esto? Que el clima en las zonas desérticas de nuestro país es seco. ¿Por qué? Por el mismo relieve, ¿no? La arena. Entonces, ¿cuáles son los desiertos más importantes que tiene el Perú? Tenemos Sechura, que está en Piura, es la más grande del Perú. Obviamente, pues que Piura, al tener 180 kilómetros de ancho de costa, su desierto también va a ser más extenso, ¿no? En ese sentido, pregunto, ¿en el desierto de Sechura hay o no hay vegetación? ¿Ah? Sí, profesor, en menor Desierto cantidad. de Sechura. Escasa será, Hay, profe. Ahorramos, profesor. por eso te dice, pues, ¿no? En los desiertos hay escasa vegetación, no está diciendo que hay bastante, escasa, dice, ¿no? ¿Y cuál es la vegetación que hay en el desierto de Sechura? Es el algarrobo, el árbol del algarrobo, que tiene una frutita que se llama la algarrobina y que sirve, pues, para medicina y para algunos cócteles que se preparan. ¿Ve? Entonces, en Sechura hay vegetación. En Paracas, Paracas que está en Izca, tenemos dos cosas. Las líneas de Nazca y sobre todo un lugar único en el Perú, el oasis.
¿Cuál es el único oasis que tiene el Perú y se ubica en el desierto de Paracas? Plau. ¿Y dónde está la Huacachina? En Ah, Ica, ¿no? En Ica. ¿Lugar turístico? No. Sí. Tenemos, a ver, Job. ¿Quién es Bad Bunny? A ver, Job. ¿Por qué creen que me molesto cuando me escriben? Discúlpeme, pero tontería y media en la. No estoy haciendo chiste, ¿ah? No estoy haciendo chiste. Yo no sé por qué se ríen. Yo no sé, ¿ah? ¿Sí? Bueno, si seguimos así, entonces. Es que no voy a estar perdonando últimas y últimas, pues. Yo que les he dicho el primer día de clase sobre el uso del chat. ¿Qué les he dicho yo? Araceli, ¿sigues? Araceli, ¿sigue? Araceli, le estoy preguntando, estoy haciendo chistes yo. A usted primero lo voy a sacar, Cristian. Usted no me va a decirme a mí qué voy a hacer yo acá. O usted, si no sea el profesor, yo me convierto en el alumno. Yo no estoy haciendo chistes, yo no sé por qué se ríen. ¿Ah? Es que a cada rato yo no voy a estar diciéndoles pues, este tema, chicos. ¿Con quién estoy hablando yo? Con gente inteligente, ¿no? Que sabe entender, que sabe escuchar, con futuros universitarios. Es que ese es el gran problema cuando no se les controla a veces en el chat, pues. Y luego cuando uno le saca es malo. Cuando uno le saca, no, el profe está renegando. Yo no estoy renegando con nadie. ¿Ah? Por eso les digo, a veces yo creo que estaría hablando con niños de 5 años. De verdad que sí. Mi hijito de 3 años me hace caso, me escucha. Ustedes que tienen 16, 17, 18 años, no sé. Parecería que solo la edad lo tienen por las puras, ¿no? Porque mentalmente no han crecido. ¿Mm? ¿Qué les he dicho yo sobre el tema del uso del chat? ¿Qué les he dicho yo? ¿Qué les he dicho yo? Hablen, jóvenes, ahora sí ríanse, pues. ¿Qué les he dicho yo sobre el chat? ¿Qué les he dicho yo? Hablen. Ahora ya no hay que hablar. Profesor, que se tiene que centrarse básicamente en el tema que estamos hablando. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues algunos son, no sé, pues, Miren, jóvenes. Profesor, pero por culpa de unos nos molesta a Ya, todos y eso no está ya, pero es bien. así, pues, hija. Pero, ¿usted se ha reído o no se ha reído? Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, yo no puedo llamar la atención porque todo es chiste. Yo no sé cómo serán ustedes criados en su casa, pero las cosas tenemos que respetarlas. Si ustedes en su casa les van a permitir cualquier tontería que hagan, bueno, es problema de sus padres y de ustedes. Yo les he dicho el primer día de clases, yo acá no vengo a ser niñero ni niñera de nadie. ¿Ah? Yo no vengo a ser niñero ni niñera de nadie. Y usted me dice que por culpa de uno, es que es a todos, pues. La lluvia cuando moja, ¿moja uno solo o moja a todos? Entonces no se excusen en decir que por culpa de uno. Y si van a apañar, discúlpeme al que he escrito, pero si me van a apañar estupideces, entonces son parte pues de este tema. ¿Y cómo están apañando? Riéndose. Y yo les he dicho, yo no estoy haciendo bromas y se seguían riendo. Entonces, miren, yo les voy a decir una cosa, chicos. Así de simple y de fácil. Una, y no es amenaza, es una comunicación. Estoy comunicando, no estoy amenazando.
una para cualquiera, sea varón o sea mujer, yo lo voy a retirar de la sala. Y arregle su problema con el monitor, con el coordinador, sean quien sea. Así estén a una semana o 2 semanas del examen. Después no me digan que yo soy el malo, que yo soy el que molesto, que yo soy el policía, que yo no les entiendo. Yo les entiendo a todos porque yo también he sido adolescente. Pero estamos en una forma de clases y tenemos que ser respetuosos. Entonces, les estoy comunicando, va para todos. A partir de ahora, no hay perdón para nadie. Perdonen ante Dios y pidan perdón. A mí no. Sus disculpas y sus perdones no los voy a aceptar yo, porque a mí me han formado así. No hay segundas oportunidades. Les estoy comunicando. Ahora, me escribe alguien cosas que no está dentro de lo que estamos hablando. Me hablan cosas, algo que no está dentro de lo que estamos hablando, en este curso y en el siguiente, listo, se acabó. Se quejen donde se quejen, me denuncien donde me denuncien. ¿Eh? Yo les he avisado el primer día de clases. ¿No quieren hacer caso? Listo. Asumimos como algo que yo estoy hablando por las puras. Y si, como yo estoy hablando por las puras, entonces yo también voy a actuar como me manda a mí el reglamento. ¿Sí? Listo. En cuanto al desierto de Paracas, es una zona turística. Acá se desarrolla el turismo por las mismas líneas que tiene, ¿no? Los jeroglíficos que tiene. El desierto de Ancón, que está en Lima, un desierto no tan grande, y el más pequeño de todos es el desierto de Villacuri, que está en Arequipa. Ahora, ¿qué tienen los desiertos? Los desiertos tienen dos cosas, dunas y médanos. Las dunas son montículos de arena cerca al litoral que están en permanente deslizamiento por el tema de los vientos, por la acción eólica. Mientras que los médanos son montículos que tienen base rocosa, o sea, son más duros, y se ubican cerca a los tablazos y cerca al litoral. Entonces, ¿cuál es la duna más alta del mundo que está en el Perú? ¿Y cuál es el médano más importante que tiene el Perú? La duna más alta del mundo y está en el Perú es la duna Toromata, que está en Arequipa. Y ahora les voy a mostrar un video para que vean para qué sirve esta duna. Y el médano más importante es el Serpentín de Pasamayo, que está en las afueras de la capital y que sirve como conexión a la Panamericana Norte, ¿no? Acá, por ejemplo, es un lugar muy peligroso, donde ocurren accidentes de tránsito constante por la misma forma que tiene este médano, ¿no? Como una culebra, ¿no? ¿Sí? Y producto de la imprudencia a veces de los choferes ocurren bastantes accidentes de tránsito con finales muy tristes y lamentables, ¿no? Me acuerdo haber visto una noticia hace un par de años en donde un bus lleno de pasajeros, este, producto del exceso de velocidad y por la neblina que hay acá, se terminó en el peñasco, ¿no? En la parte baja de la carretera donde murieron más de 30 personas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, les decía, para ver qué cosa es una duna en sí, ahora les voy a mostrar, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya, de repente no van a poder escuchar el audio. Yo les voy a compartir el link. De repente no van a poder escuchar el audio, pero sí van a poder ver las imágenes. ¿Ya? Me confirman si se está visualizando ya eh, la parte de la página. ¿Me Sí se confirman, por favor? visualiza, Sí, profesor. profesor. Listo. Listo. Entonces, esta es la duna más alta del mundo y del Perú, dicho sea de paso. Toromate en Arequipa. Miren, miren. No van a escuchar por el tema de la plataforma, pero sí van a visualizarlo. Un minuto nada más.
Ya. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Tentador, profe. Ya. Es grande, profesor, es extenso. Claro. Esa es la duna más alta del mundo. Está en Perú, Toromata, y se practica un deporte. Antes que me olvide, les he dicho que les voy a compartir el link. ¿Ya? Ya pueden entrar a esta página y el segundo video es donde está lo que ahorita hemos visualizado. ¿Ya? ¿Me confirman si ha llegado a todos la página, el link? Sí, profesor. Ya, listo. A ver, Jover, lo escucho. Ha levantado la mano. Disculpe, profesor, se me escapó de la... Ya, no hay problema. Pensé que me quería preguntar algo. Entonces, eso es lo que tenemos en el Perú. Miren la costa. Es más o menos como, a ver, el nombre del deporte es sandboard, ¿no? El sandboard. Pero si nosotros lo quisiéramos interpretar de una manera más simple, es el esquí, ¿no? Normalmente el esquí es sobre hielo, ¿no? Sobre la nieve. Acá estamos viendo esquí sobre arena. Entonces, muy bueno, digamos, que lo utilicen de esta manera, esta parte de la geomorfología costeña, ¿no? Nos parece fenomenal. ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿Alguien me está diciendo algo? Perfecto. ¿Qué más compone la costa? Los tablazos, que son terrazas marinas que contienen petróleo, ¿no? En los tablazos hay petróleo, son, digamos, partes cercanas a las playas, ¿ves? Su elevación es de 25 centímetros cada 100 años y se concentran más en la costa norte. Digamos, ¿cuáles son las zonas más importantes en los tablazos? Zorritos, que Quitentumbe es una zona donde hay extracción de petróleo. Piura quizás es la zona costeña donde hay mayor extracción, ¿no? Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Talara, Los Órganos, entre otros, son zonas petrolíferas. El único que se salva de ser una zona petrolífera, pero es el más alto y el más antiguo en Piura, es Máncora, que hemos tenido la dicha y el privilegio de conocer, ¿no? Hace un par de años, debe ser unos 5 o 6 años atrás, con mi esposa, no más, 7 años, con mi esposa tuvimos la oportunidad de conocer Máncora y la descripción de Máncora es una sola palabra impresionante. Yo no conozco las playas del Caribe, en algún momento lo haré, Dios mediante, si tenemos plata sobre todo, pero lo que es Máncora como destino turístico es muy bonito. Como les decía, Máncora, al menos por las imágenes que yo he visto de las playas del Caribe, no tiene nada que envidiarles a esas playas. No tiene nada que envidiarles a esas playas. Es muy, muy bonito. Es un balneario, Máncora, eh, que tiene mucha afluencia de turistas, ¿no? Extranjeros, nacionales, restaurantes, hoteles, bungalows. ¿Ustedes han escuchado los bungalows o no? ¿Ah? ¿Han escuchado lo que son bungalows o no? No, profesor. Ya, los bungalows Mm. son hospedajes cerca al mar, pero para familias. No sé si ustedes han visto así como cabañitas cerca al mar, hechos de bambú, de paja en algunos casos, pero que tienen todo. ¿Han visto o no han visto así como cabañas cerca al mar? Eso se llama bungalows, que Eso son los sí, sí, bungalows. visto, profesor. Y ves en Ya, las películas. Anda, claro, eso profesor. en términos comerciales se llama bungalows. Cuesta, en Piura cuesta más de 1.000 soles, ¿no? En Piura cuesta más de 1.000 soles. Ese es el detalle, ¿no? Al ser una zona muy concurrida, Máncora, el costo de vida es un poco alto. Es un poco alto. Ahora, ¿qué más tenemos? Otro tablazo es Lurín, que está en Lima, es el más poblado, y pues Ica, ¿no? El tablazo de Ica. ¿Qué más tenemos? Depresiones. Las depresiones van a ser zonas hundidas de la superficie costera, ubicado bajo el nivel del mar, y en estos terrenos cóncavos se da el afloramiento de las aguas saladas, o sea, salitreras, saladas y dulces, ¿no? Entonces, te lo voy a poner así de fácil para que te acuerdes qué cosa es una depresión. Una depresión es al costado del mar, lago. No sé si han visto, ¿no? Hay lugares en donde al costado del mar hay como un lago, como una laguna. ¿Han visto o no han visto eso? Que al costado del mar hay como un lago, como una laguna. Esas son las depresiones. Por eso forman humedales como las albuferas, pantanos y lagunas de abundante diversidad biológica. Cuando en el lago hay vegetación, en sus orillas se va a llamar albuferas. Y eso lo tenemos en Lima, ¿ve? En los pantanos de Villa, en Puerto Viejo y en Medio Mundo. Entonces, ¿cuáles son las principales depresiones costeñas que tiene el Perú? En Piura está Bayobar y el Cerro.
a 37 y 25 metros bajo el nivel del mar. Ah, profe, no son tan profundos, exactamente. En Lambayeque está Cañamac, a 5 metros, este es el menos profundo, uno de los menos profundos. En Lima está las Salinas de Huacho, a 12 metros, Medio Mundo a 5 metros. Salinas de Chilca, pero sobre todo la depresión más importante que tiene Lima es los pantanos de Villa. Este es un lugar protegido, este es un área protegido, porque acá hay mucha diversidad, sobre todo de aves, sobre todo de aves. Y que en un tiempo atrás, en la década del 90, para ser exactos, los pantanos de Villa estuvieron a punto de ser extinguidos, digamos, el término, ya, a punto de ser extinguidos por la acción de una empresa, ¿no? Al costado de los pantanos de Villa había una empresa que se llamaba Nicolini, que se encarga de producir pues galletas, se encarga de producir harinas, pero sobre todo fideos. No sé si has escuchado sobre los fideos Nicolini, ¿ya? Justamente en la década del 90, esta empresa industrial puso al costado de los pantanos de Villa su planta procesadora, ¿no? ¿Y qué hacía? Todos sus desechos los terminaba echando al pantano. Ellos creían que al ser un pantano era una zona, pues, que no servía, que no valía, ¿no? Luego los medioambientalistas empezaron a hacer sus reclamos. ¿Por qué? Porque se estaba afectando el hábitat de muchos seres vivos, dentro de ellos las aves, ¿no? Al final, a mucha presión de parte de la gente, el Estado tuvo que mandar a cerrar esa empresa y que se trasladen a otra zona, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaban básicamente la biodiversidad de este lugar. Hoy es un lugar protegido, cuidado, cercado, y como lo vuelvo a repetir, donde hay mucha biodiversidad. Tenemos la depresión de Otuma, a 9 metros bajo el nivel del mar, y Arequipa, las lagunas de Mejía, que está entre 10 a 15 metros también bajo el nivel del mar. ¿Ve? Entonces, eso es en cuanto a las depresiones. Acuérdate, ¿ah? Las depresiones van a ser lagos o lagunas que están al costado del mar. Lagos o lagunas que están al costado del mar. ¿Ve? ¿Qué más tenemos? Las estribaciones andinas, que van a ser lo que comúnmente llamamos como cerros, ¿no? Cadenas montañosas de poca elevación y que cuando llegan al litoral forman acantilados y en sus partes altas lomas, ¿no? Entonces, los cerros que tenemos en la costa van a ser las estribaciones andinas, así de fácil. Los cerros que hay en la costa se le conoce como estribaciones andinas. Se les considera como ramales y partes iniciales de los Andes peruanos, correcto. Quiere decir que los cerros que hay en la costa van a ser el inicio de la cordillera de los Andes hacia la parte central y continuado hacia la parte oriental. Las elevaciones van perdiendo altura a medida que se acercan al litoral. Quiere decir que los cerros, mientras más cerca estén al mar, van a ser de menor tamaño. Entonces, ¿cuáles son las principales activaciones andinas? Sobre todo la que tenemos en la capital. Tenemos el Morro Solar, que está en Chorrillos, perdón. Tenemos el Cerro San Cristóbal, que está en el Rímac. Pero los que están dentro del casco urbano, sobre todo los más importantes, es el Cerro San Cosme y el Cerro El Pino, que están en la Victoria. El Cerro San Cosme, sobre todo, es el más conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente, en años anteriores o en décadas pasadas, el Cerro San Cosme pues era un lugar donde había mucha frecuencia de delincuentes, ¿no? Y eso generaba pues miedo, ¿no? Sobre todo cuando el mercado mayorista de la parada, cuando había el mercado de la parada en la Victoria, del Cerro San Cosme bajaban y los que compraban pues robaban. Yo no estoy diciendo que todos los del cerro sean delincuentes, ¿ah? Pero utilizaban el cerro para esconderse. El Cerro San Cosme es un laberinto, pues. Con el pasar del tiempo, hoy el Cerro San Cosme es un lugar que tiene puesto serenazgo, puesto policial, y lo cual sirve para controlar pues la presencia delincuencial, ¿no? Pero sí, ¿no? El Cerro San Cosme en su momento fue una zona, como digo, picante, ¿no? Una zona donde era no tan fácil entrar, ¿ve? Ahora ya no, ahora ya no. Y eso está en la Victoria, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es la geomorfología de la costa, y no sé si hubiera alguna pregunta al respecto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Chicos, ¿está quedando claro? Sí, profesor. Muy bien. Profe. Sí, Ahora profe. que les llama la atención, nadie me quiere preguntar. Ahora tienen miedo de preguntar. Yo les llamo la Profesor, atención profesor, porque a acá en el veces... libro hay las lomas también. Ah, Las ya, lomas. falta, falta. Sí, 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 sí. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Nos faltaba las lomas. Pero lo que les digo, a veces uno les llama la atención y luego ya, no, ¿qué me dirá el profe? Pregunten nada más, no hay problema. Pregunten nada más.
Lo que sí me incomoda a veces es que no utilizan para lo que es en sí la plataforma, y eso sí molesta, y eso sí molesta. Gracias, Piero, las lomas, nos faltaba la última geomorfología. Las lomas se forman en la parte occidental de las estribaciones andinas. A ver, te voy a explicar, ¿ya? A ver, supongamos que este es un cerro. Así son los cerros, ¿cierto? Así son los cerros. ¿Ve? Así son los cerros. Por acá está oriente, por acá está occidente. Entonces, por la parte occidental, por este lado, que da vista al mar, por ahí es donde se van a formar las lomas. Escuchando, ¿no? Por la parte de la estribación andina del cerro que da vista al mar, por ahí se va a presentar las lomas. Por eso es que presentan vegetación de diferentes tipos, lo cual reverdece durante el invierno por la acumulación de la neblina y la precipitación de la llovizna y la garrote. Ahora que estamos entrando a invierno en todo el Perú, en toda la parte del hemisferio sur del mundo, ahora es donde ese color verdecito va a ser más visible. ¿Por qué? Porque va a generar que crezca mayor cantidad de plantas. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son las principales lomas que tiene la costa? Tenemos las lomas del Achay, que es la primera imagen. Esta de acá, donde están así los árboles sin muchas hojas, solo ramas o tallos, estos son las lomas del Achay. ¿Dónde está? En Lima, un lugar turístico. Ahora es un lugar turístico. Tenemos las lomas de Lucmo, también está en Lima, y de Pachacamac, que también está en Lima. Pero la loma más extensa es la que está en el otro lado, en la otra imagen, donde está la señorita con vista al horizonte, es la loma de Atiquipa. ¿Ve? Atiquipa. ¿Ve? Con esto estamos viendo, por ejemplo, lo impresionante que es la costa. Lo impresionante que es la costa. ¿Saben cuál es el problema de la costa? Que al tener mucha población no vemos estos aspectos. No vemos estos aspectos. Y en donde hemos podido visualizar en los últimos años lo que tiene la costa es en la pandemia. ¿Te acuerdan que hubieron épocas donde te mandaban a tu casa sin salir? Los domingos, por ejemplo, era inamovilidad total. ¿Te acuerdan o no? Cómo Lima empezó a dar otro rostro. Cómo Lima empezó a tener otra percepción geográfica. ¿Ah? Cuando en Lima, por ejemplo, no había movimiento, el cielo limeño era celestito. No era el gris que estamos acostumbrados a verlo. Lima, cuando hay movimiento, producto del transporte, de las industrias, de las fábricas, ¿qué color es su cielo? Gris, ¿no? Parece como si estaría nublado, ¿no? En cambio, cuando hubo la pandemia, eso fue de todo lo malo que nos trajo la pandemia en sus inicios, lo bueno fue eso, ¿no? Que se redujo la contaminación y empezamos a ver. Y empezamos a decir, oye, de verdad que Lima, cuando no tiene mucho movimiento, es de verdad un lugar muy, muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Ahora que ya estamos pasando la pandemia, nuevamente Lima empieza a tener esa convulsión del tráfico, de la economía, ¿no? Y todo lo que conlleva pues a la capital de la República. ¿Eh? Pero es así, ¿no? Estamos, estamos en nuestro país. Un ratito ya, se empezaba, a ver, un ratito, un ratito. A veces la plataforma ahora sí. A ver, entonces, ahora sí estaríamos terminando lo que es la geomorfología de la costa. A ver, ¿qué me dicen por acá? Eh, Profesor, ¿qué son las no des- albúferas? Ahorita lo hemos dicho, Sara, las albuferas son cuando los lagos o lagunas cerca a la playa se forman, pero tienen vegetación. Esas son las albuferas. Y esas aguas tienen bastante salinidad. ¿Correcto? Sara, Sí, hace un sí. momento lo he dicho, lo estamos volviendo a decir. A ver, ¿qué me dice acá? No decían que hasta delfines salían a la playa. Bueno, yo no vi o yo vi. ¿Lo vio o no lo vio, Job? Soy testigo de ello. Allá. No, sí, o sea, en el mar de nuestro país, en la costa de nuestro país hay, ¿eh? Ballenas, delfines, lobos, lobos marinos, focas, ¿no? Sí hay. Por ejemplo, en el circuito turístico que las personas hacen hacia la isla San Lorenzo, cuando, por ejemplo, tú te vas de la punta en el Callao a la isla San Lorenzo, en ese tramo tú ves todas estas variedades
de especies, ¿no? De especies marinas, ¿no? Entre mamíferos y peces, o sea, sino que, claro, como usted dice, no estábamos acostumbrados a verlo porque por el tema mismo de la contaminación, por el tema mismo del ritmo de vida, ¿no? Cuando se separó las actividades, entonces los animalitos también tuvieron un respiro, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, lo que usted dice, sí, sí es cierto. Pelícanos, es una serie de fauna que tenemos en la costa impresionante. Antes de la pandemia no se veía. O sea, sí se veía, o sea, sí había, sino que no nos percatábamos por el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, cuando se empezó a reducir los índices de contaminación por las actividades que realizaba la persona en la capital, entonces ahí se hizo más visible. O sea, sí se veía, ¿ve? Sí se veía. Pero como les digo, este, ahora ya es, perdón, en la pandemia era más visible nada más. ¿Ve? En cuanto a la geomorfología andina, la parte andina es 3 veces más que la costa. 30% del territorio es zona andina. Es la más accidentada por la presencia de la cordillera de los Andes y se divide en 3 sectores los Andes, ¿no? Peruanos. Los Andes del sur, los Andes del centro y los Andes del norte. Pero este es muy diferente a las vertientes, ¿no? ¿Eh? Nosotros en la zona andina tenemos la presencia de las 3 vertientes de la cordillera de los Andes. Como ustedes pueden ver esas líneas marroncitas, ¿no? Las líneas marroncitas, que ustedes están viendo en el mapa del Perú, justamente en el centro, que es la parte andina, son las cadenas o vertientes que tiene la cordillera de los Andes. ¿Eh? Entonces, cerca a la selva está la cadena oriental, donde ahorita nosotros nos encontramos, es la cadena central, y pues lo que vendría a ser como quien entrando para la capital, vendría a ser la cadena occidental. Entonces, eso es en cuanto a las 3 cadenas, que también están divididos en 3 zonas. Entonces, los Andes del sur, ¿de dónde a dónde van? Va de la frontera Bolivia-Chile hasta el nudo de Vilcanote en Cusco, y por acá pasan 2 cadenas, lo que tenemos en la parte baja, ¿no? ¿Ve? Lo que tenemos en la parte baja, lo voy a marcar ya. Estas son las 2 cadenas por donde están los Andes del sur. ¿Ve? Está. Cadena oriental, cadena central. ¿Ve? Cadena oriental, cadena central. Ese es de los Andes del sur. Acá está, pues, Moquegua, Tacna, Puno. Los Andes del centro. Los Andes centrales va desde el nudo de Vilcanota hasta el nudo de Pasco. Y por acá pasan las 3 cadenas, ¿no? ¿Ve? Acá tenemos la cadena, a ver, con otro color, ¿ya? Para poder diferenciar. Ya. Acá está la cadena occidental, ¿ve? Acá está la cadena central y acá está la cadena oriental. ¿Sí? ¿Se están percatando? A ver, ¿sí? Y en el norte, Sí, profesor. muy bien. Y en el norte, a ver, otro color por acá, azulito. Y en el norte, ¿qué tenemos? En el norte tenemos los Andes desde el nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador. Y acá también están las cadenas, ¿no? La cadena oriental, que está por acá, la cadena central, que viene por acá, y la cadena oriental, que está por acá. Entonces, Huánuco, sobre todo, ¿qué cadena o qué vertiente tiene la influencia? ¿Oriental, central o occidental? Central. Nosotros estamos Central. en la parte central, ¿no? Central. ¿Ve? Pero cerca de nosotros ya estamos en oriente. ¿Cuál es? Carpi. Y un poco lejos de nosotros está Ticlio, parece la cadena occidental. ¿Ves? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces, nosotros nos encontramos en el centro, ¿no? En la parte central de la cordillera de los Andes. ¿Cómo está compuesto la geomorfología de la zona andina? La geomorfología de la zona andina está compuesto de la siguiente manera. Primero, nudos. Los nudos van a ser geoformas donde parece juntarse o desprenderse 2 o más cadenas montañosas, y estos resultan de la acción erosiva de los diferentes agentes. ¿Ve? Como ustedes pueden ver ahí. ¿Ve? 2 nudos importantes son las que unen la cadena del sur con la del centro y la del centro con la del norte. Tenemos el nudo de Vilcanota en Cusco y el nudo de Pasco en Pasco. ¿Ve? Pero también tenemos nudos pequeños, que es el nudo de Mollepata y el nudo de Tuco. Mollepata que está en la Libertad, ¿no? ¿Ve? El nudo de Mollepata que está en la Libertad. Entonces, eso es en cuanto a los nudos.
¿Qué más tenemos en la zona andina? Los nevados, que van a ser las zonas más altas, ¿no? Que tiene la zona andina y sobre todo la que está compuesto de nieve, ¿no? ¿Ve? De nieve, de glaciales. Entonces, el nevado más importante y en donde nacen los ríos, dicho sea de paso, es el Huascarán, ¿no? 6.768 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el departamento de Ancash, exactamente en Huaraz, y que tiene como nacimiento ríos caudalosos, ¿no? ¿Qué ríos caudalosos nacen en el Nevado del Huascarán? Santa, Marañón y Pativilca. Luego tenemos el Nevado del Yerupajá. Este es el segundo más alto del Perú. Se ubica en la cordillera del Huayhuash y es la que se utiliza para delimitar también tres departamentos, Ancash, Lima y Huánuco. Y se encuentra a 6.617 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes como buenos huanuqueños nos van a decir, por Huánuco, ¿qué provincia y qué distrito podemos llegar al Nevado del Yerupajá? Yarohuilca, profesor. Bueno, de ahí se Yarohuilca. observa. No, pero ¿por dónde yo puedo llegar? Creo que por Lauricocha. Ya, ya, esa es la provincia. ¿Qué distrito, Lauricochano? ¿Nadie? Baños. Cauri. Jesús, profesor. Palca, profesor. ¿Cuál? ¿Cuál? Queropalca. Queropalca, pues no. Ah, es como si Queropalca estaría al pie del Nevado del Yerupajá. Un lugar muy visitado, de verdad. Muy, muy visitado. A lo que ustedes dicen, sí, ¿no? De Chavinío, inclusive de una zona un poquito más alta de Chavinío, tú ves el Yerupajá en el horizonte, ¿no? Impresionante. Yo no he tenido la oportunidad de llegar al mismo nevado, pero sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado por la zona de la Uricocha, sí hemos podido visualizarlo. Sí lo hemos podido visualizar. El nevado del Coropuna, donde se encuentra el volcán más alto del Perú, está en la cordillera de Ampato, al noroeste de Arequipa, 6.425 metros sobre el nivel del mar, el Coropuna. Y el nevado de los últimos tiempos, quizás más difundido por el tema turístico, es el Nevado de Ausangate o Cerro de Ausangate, ubicado a 6.384 metros sobre el nivel del mar. ¿Ve? Ustedes saben que Ausangate en estos últimos años es un lugar turístico, también se le conoce como Vinicunca o Winicunca, ¿ve? El cerro de 7 o 12 colores, como algunos lo llaman, ¿no? Hace un par de años salió un nuevo estudio que la tierra de este cerro eran de varios colores. Sí, está en la provincia de Canchis, en Cusco, el cerro Ausangate, ¿ve? Y hace en la mañana, un joven me preguntaba, profe, ¿por qué los colores del cerro? Eso es por la misma composición de la tierra, pero sobre todo por los minerales que tiene el cerro. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se firmó un contrato con una empresa canadiense para que extraiga cobre, hierro y otro mineral más que no me estoy acordando, del cerro justamente. ¿Ve? Los habitantes cercanos se opusieron, dijeron que no, porque si empezaban a extraer estos minerales, ya los colores del cerro empezaban ya no a tener esta vistosidad, pues, ya no iban a ser de diferentes colores. Entonces, ¿qué hizo Vizcarra? Y eso sí creo que fue una buena decisión. Lo que hizo Vizcarra fue anular ese contrato que Pedro Pablo Kuczynski había firmado con la empresa canadiense. Y hoy en el cerro no hay ninguna actividad, no hay ninguna actividad minera, que nos parece muy bueno esto. Ahora, para llegar acá, pues ustedes saben que no es nada fácil, ¿no? Llegar al cerro de Ausangate implica al menos día y medio de programación, ¿no? O sea, no es día y medio para llegar o sea, para llegar acá es 4 horas de caminata, pero tú tienes que estar un día antes en el lugar, en la provincia de Canchis, ¿ve? Entonces tú llegas a Canchis en la tarde de un día y al día siguiente, muy temprano, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, hay una combi o una minivan que te lleva hasta donde hay carretera. Y de ahí tienes que caminar, ¿no? Hacia arriba, caminas, escalas, ¿no? Si es a buen ritmo, 3 horas. A buen ritmo es 3 horas.
a ritmo lento, descansando, es 4 horas. Entonces, ponle que llegues al lugar donde te deja el carro a las 5 de la mañana. Entonces, si vas lento, como es la costumbre del que no está acostumbrado a este tipo de clima, porque ahí hace mucho frío, entonces más o menos vas a llegar arriba, porque esto está arriba, no vayas a pensar que esto está, tú lo ves desde la parte, no, tú tienes que caminar. 9 de la mañana, 9:30, ¿ya? Hay unos guías turísticos que te hacen todo el recorrido, te van informando, y pues de pronto, ya sobre las 2 de la tarde, ya nadie se queda ahí, nadie, nadie, nadie. ¿Por qué? Porque empieza a correr demasiado viento, ¿no? Y hay una corriente de viento, el frío. Entonces, por un tema de seguridad, todos bajan. 2 de la tarde más o menos. Y como la bajada es más rápida que la subida, en 2 horas, 2 horas y media ya estás en la parte baja, ¿no? Ya donde te ha dejado el carro para que nuevamente te haga volver a Canchis y luego posteriormente pues a Cusco, ¿no? Ahora, Canchis, si no me equivoco, está más o menos a 5 a 6 horas de Cusco. Y esto es uno de los lugares, después de Machu Picchu, que también frecuentado en Cusco. Este es un lugar muy frecuentado en Cusco. Entonces, eso tiene la zona andina en esta parte. Muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito. En cuanto a los cañones, ¿qué van a hacer cañones? Espacios erosionados por los ríos en las altas cordilleras, formando gargantas profundas con paredes alargadas verticales. ¿Ve? En ese sentido, este, en ese sentido, lo que tenemos como cañones son los siguientes, ¿ya? A ver, te voy a poner así, ¿ya? Fácil. Este es un cerro y este es otro cerro. Entonces va a haber tramos en la zona andina en donde los cerros van a ser divididos por un río, los cerros los divide un río, una carretera también obviamente, pero llega un momento en donde esto se abre, o sea, se juntan, están por juntarse y ¡pum! Luego se abren. Eso es un cañón, eso se llaman cañones. Entonces, muchos de estos espacios andinos se aprovechan ¿para qué? Para construcción de centrales hidroeléctricas. Para la construcción de centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cañón del Pato, que está en Ancash, y la que hace toda esta geomorfología es el río Santa. Dicho sea de paso, por la carretera por donde pasa el cañón del Pato es la más peligrosa de los Andes, ¿no? Esta es una carretera peligrosa. ¿Por qué? Porque hay desprendimiento de rocas. ¿Ve? A veces de este lado o de este lado, y hay desprendimiento de rocas. Cuando hay desprendimiento de rocas, los conductores tienen que ponerse a buen recaudo, ¿no? Cuando van en moto, en bici, en moto sobre todo, en Strom, pueden por ahí cuidar ellos y su vehículo. Pero cuando van en combi, en buses, en carros, a veces las rocas terminan malogrando todos estos vehículos, ¿no? Pero este es un lugar peligroso, el Cañón del Pato. Tenemos el Cañón Infiernío, que está en Lima, y la que tenemos en la parte inferior, la que está acá, ¿no? La primera, donde están los jóvenes, es el Cañón del Pato. La que está abajo es el Cañón del Infiernío y ahí está el río Rímac. Por ejemplo, acá el río Rímac es limpiecito, ¿no? Ya cuando pasa por todos los distritos limeños es contaminado. Y tenemos los dos cañones más altos del mundo. El Colca, que tenemos como recorrido el río Majés, y el Cotahual, que tenemos el río Ocoña. Los dos están en Arequipa. ¿Ve? Entonces, profe, el lodo que sepultó Yungay salió por el cañón del... No, no, no. Lo que pasó en Yungay fue en el callejón del Huaylas. No confunda cañón con valle. ¿Eh? El callejón del Huaylas fue. No fue en el cañón del Pato. ¿Eh? Y Ciro Castillo nunca lo olvido cada vez que menciona a Colca. Ya, justamente sobre esto, un poco sobre lo que se dice y sobre lo que se cuenta. Ustedes saben que en este cañón del Colca no solo murió Ciro Castillo, hay mucha gente que ha muerto. Mucha gente ha muerto en el cañón del Colca. Acá es donde se hace un circuito turístico de aventura, un turismo de aventura. ¿Cuál es el detalle acá? Ya, el detalle del cañón del Colca, el detalle del cañón del Colca, es que es una zona muy agreste. Y tú como turista solo no puedes ir, tienes que ir con alguien que conoce. Ahora, hay una creencia, hay una creencia que, eh, que dice que el cañón traga personas, los desaparece, y luego un tiempo
un tiempo más adelante los expulsa en otro lado. Esa es una creencia. Esa es una creencia. ¿Ya? Y volviendo al tema de Ciro Castillo, pues justamente Ciro Castillo no se le encontró rápidamente, ¿no? Por donde decía la pareja haberlo dejado para que busquen ayuda, no lo encontraron por otra zona, muy lejana. Y en la forma como lo encontraron, eso ya deja para la especulación, ¿no? A Ciro Castillo no le han encontrado, pues, digamos, en una zona, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Mm, baja, ¿no? O sea, no lo han encontrado en la parte baja, lo han encontrado en un peñasco, ¿no? Así como si el cerro formaría una ladera, ahí lo han encontrado y abrazado una piedra. A él no lo han encontrado, pues, en el piso, no lo han encontrado, ¿no? Lo han encontrado, ¿no? Una roca grande, encima de la roca grande, ¿sí? Así como si estaría abrazando. Pero lo que más llama la atención es el estado de su cuerpo. A Ciro lo encuentran 5 o 6 meses más o menos después de su desaparición. Y el estado que estaba su cuerpo, o sea, la piel, no estaba en estado de putrefacción. A él le encontraron por ahí hundido la cara, ¿no? Hundido de repente por la caída, puede ser, pero, o sea, no se deformaba su cara, no se había deformado sus cuerpos, ¿no? O sea, su piel estaba igual pegada a su hueso. A él no encontraron en estado de putrefacción. Y eso es lo que se presta para la especulación, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué? 6 meses deberías haberles encontrado pues, en esqueleto, ¿no? Porque ya a partir del primer mes ya el cuerpo se ha descompuesto totalmente. Pero él lo ha encontrado todo con su ropa, todo, ¿no? Con su casaca y toda esa serie de cosas. Entonces ahí ya viene la especulación, ¿no? ¿No? El cañón se ha tragado y luego lo ha botado por otro lado. Peor se estaba andando solo. Ahora, lo que sí queda en duda es, ¿y por qué no hizo lo mismo con la pareja si la pareja también estaba sola? Rosario creo que se llamaba, ¿no? La pareja. Eso queda en el tema de la... Todo lo que ahora se va a decir es especulación. En sí, la pareja no ha sido acusada de homicidio, de asesinato, ¿no? No, porque no hay pruebas para poder incriminarla, pues, que haya sido la culpable de que lo ha botado, lo ha empujado, se han peleado. No hay, ¿no? No hay. Entonces, eso se dice. Ahora, me preguntan acá, ¿qué creo sobre las creencias? ¿No? Eso me dice. ¿Qué creo sobre las creencias? Bueno, son parte de la cultura, ¿no? Son parte de la cultura y hasta que tú no veas, no puedes decir si es cierto o si es mentira. Solo hay que respetarlas. Es más o menos como si usted me preguntaría, ¿qué creo sobre el tunche en la selva? ¿Usted cree en el tunche en la selva o no? ¿Ah? ¿Creen o no creen? Es que no se puede creer en algo que no ves mientras no hayas visto por tus propios ojos, pues. Claro, pero No, yo he profesor. experimentado y a mí me deja ciertas dudas. Yo en la selva experimenté, y no solo yo, sino con mi esposa. Entonces, para mí sigue siendo un misterio, ¿no? Para mí, o sea, todavía sigo siendo escéptico en ese tema, pero por ahora, solo hay que respetar, pues, ¿no? Solo hay que respetar. A mí me tocó tener una experiencia en el boquerón del padre Abad, que ahora vamos a hablar cuando lleguemos en su momento. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tiene la zona andina? Los volcanes. ¿Ve? ¿Qué más? Que son estructuras en formas de conos, es producto de la salida del material magmático y se encuentran en la cordillera occidental que va desde Ayacucho hasta los límites con Bolivia y con Chile. ¿Cuáles son los principales volcanes que tenemos? Tenemos Abancaya, en Arequipa, 5.967 metros sobre el nivel del mar. El Misti, que es el que te recibe en Arequipa, a 5.822. Ampato, en Arequipa también. Tutupac, en Tacna, Omate en Moquegua, Ubinas en Moquegua y sobre todo el Coropuna, ¿no? Que es el tercero más alto del Perú, de las cumbres, y que tiene 6.425 metros sobre el nivel del mar. ¿Ve? Entonces, ese es en base a los volcanes quizás más importantes. Pero tenemos el mapa volcánico del Perú, que es este. ¿Ve? Nosotros desde Ayacucho hasta Tacna tenemos volcanes. Desde Ayacucho hasta Tacna tenemos volcanes. ¿Ve? Los que están con puntito rojo son los volcanes activos y los que están con puntito plomo son los potencialmente activos. Los potencialmente activos.
Nos tenemos Sarasara, Solimana, Coropuna, Sabancaya, Ampato, Chachani, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Tixani, Tutupaca, Yucamane, Purupurina y Casiri. Profesor, esos son todos los volcanes, exactamente. Entonces, miren lo que tiene el Perú, ¿no? Miren lo que tiene el Perú. No solo tiene picos nevados, también tiene volcanes, ¿no? Lo cual lo hace único, pues, en nuestro país. A ver, Raúl, profe, este año en enero también una mujer desapareció en el cañón de Colca, creo que se llamaba Natacha, era de nacionales. Sí, sí salió. Tus padres inclusive estaban dando una recompensa a quien había visto, o en todo caso a quien le daba información sobre la presencia de esta extranjera. Sí. No se sabe, no hay todavía rastros de ella, pero es parte de, ¿no? ¿Sí? Por eso es que cuando uno va a una zona que no conoce, tiene que ir con alguien que sepa, ¿no? Que te oriente, que te guíe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tú no sabes con lo que te puedes encontrar, pues, ¿no? Ve, yo me acuerdo, cuando viajaba a Oxapampa hace 20 años atrás, cuando tenía 15 años, nos perdimos, nos perdimos con un grupo de chicos, chofer y la persona encargada que nos había llevado, nos perdimos en la carretera. No había cuándo lleguemos a Oxapampa, supuestamente de Huánuco a Oxapampa la carretera en esa época era 12 horas a 13 horas, ahora creo que es 8, ¿ya? Porque se ha mejorado el sistema de carreteras y de pronto no llegábamos, era 14 horas de viaje y no llegábamos. Habíamos entrado por una zona que era diferente, ¿no? Y ya cuando te empiezas a preocupar dónde estoy, entonces ahí es donde dices, ¿no? ¿Y por qué no vine pues con alguien que sí conocía? También ocurre eso. ¿Ves? Los valles interandinos también son parte de la geomorfología de esta parte, ¿no? Tenemos son planicies, de nuevo se empezó a malograr esto, un ratito ya. Entonces, los valles interandinos constituyen planicies aluviales cuyos suelos son muy fértiles. Esta es la parte más fértil de la zona andina para poder desarrollar la parte agropecuaria, agricultura y crianza de animales, ¿no? Es el principal factor poblacional andino y donde se emplazan las principales ciudades andinas de nuestro país. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el Valle del Huanta, que ha servido para el desarrollo de la ciudad de Ayacucho. El Valle del Urubamba, donde está el Valle Sagrado del Cusco, ¿no? ¿Ve? Ancash tiene el Callejón del Huaylas, justamente el que me preguntaba, ¿no? Eh, es la zona por donde discurrió todo ese aluvión que trajo como consecuencia el terremoto de mayo del 70. Y tenemos el Valle del Mantaro en Junín, que es el más importante porque es el más extenso, más poblado y productivo. ¿Eh? Entonces, acá hemos podido obtener dos valles importantes. El Valle del Mantaro, que es el que está primero, que es por donde se desarrolla muchas ciudades del departamento de Junín, como por ejemplo Huancayo, Tarma, Jauja, Concepción. ¿Ve? Y tenemos el Callejón del Huaylas, el que está en la parte trasera, esa parte blanquita es justamente el Neval Huascarán, ¿no? Y es ahí en donde se daría, por una de esas zonas estaba Yungay, y es ahí en donde desaparecería esta ciudad, ¿no? Entonces, en el caso andino tenemos estos valles muy amplios, muy grandes. Huánuco es valle, claro, Huánuco es un valle. ¿Y qué tipo o qué nombre de valle tiene Huánuco? El Valle del Pilco. Pero a diferencia de Huancayo, de Ayacucho, sobre todo, de Ancash, el Valle de Huánuco es el más pequeño, ¿no? O es uno de los más pequeños, ya que el Valle de Huánuco es un valle rocoso y estrecho. ¿Eh? El Valle de Huánuco no es tan amplio, por eso es que nuestra ciudad es pequeña. Ustedes comparan Huánuco con Huancayo, ¿hay bastante diferencia o no? ¿Ah? Profesor, ¿Entre Huánuco y Huancayo hay bastante diferencia o no? sí hay un montón. Hay más extenso. Al Sus menos calles son más Huancayo. grandes. Yo Huancayo lo veo 5 veces más grande que Huánuco. Al menos para mí. Y hasta un poquito más, pero 5 veces creo que está dentro del promedio. Huancayo 5 veces más grande que Huánuco. Y es inmenso Huancayo, ¿no? La incontrastable, ¿no?
A Huancayo le llaman la incontrastable. Y a Huánuco, Huánuco, Caballeros de León. Ciudad de los Caballeros. la ciudad del Clima del mundo. mejor clima del mundo, ¿no? ¿Eh? La ciudad del mejor clima del Pero mundo. no ya la han llamado los Caballeros de León, profesor. No, esa es su fundación. O sea, de esa manera lo han fundado a Huánuco. A Garza. Ya, entonces, la fundación de Huánuco, por ejemplo, es, ¿no? La muy noble y muy leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco. Así se funda Huánuco. La muy noble y muy leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco. Profe, ¿y por qué? Porque antiguamente los españoles que venían este, a acentuarse en nuestro país tenían una característica. Antes había los caballeros, ¿no? Parte de los ejércitos en esa época, ¿cómo le llaman? Sus batallones eran sobre todo compuestos por caballeros, ¿no? Entonces, muchos de ellos se habían asentado en Huánuco, habían formado su familia acá, ¿no? Porque en sí la primera ciudad de Huánuco no es acá, ¿no? ¿Ve? No es acá, sino es en 2 de Mayo, ¿no? Huánuco Viejo, que le llaman, o Huánuco Marca, ¿ve? Entonces, ya luego, Gómez de Alvarado, al ver que era una zona que no se prestaba para su desarrollo que ellos querían, en 1539, 15 de agosto, lo trasladan desde la ciudad de la Unión hacia donde hoy tenemos, a la ciudad de Huánuco, ¿no? ¿Ve? Entonces, ese es nuestro valle. Huánuco también es un valle. Tú cuando viajas en avión, ves todo este valle hermoso, ¿no? Yo este año he tenido la oportunidad por primera vez de viajar en avión 2 veces, 4 veces, ¿no? Ida y vuelta. Y yo había viajado en avión a Cusco, pero no de Huánuco a Lima y de Lima a Huánuco. Y sobre todo cuando tú vienes de Lima a Huánuco es donde ves el valle. ¿Ve? Cuando vienes de Lima a Huánuco. En cambio, cuando vas de Huánuco a Lima no ves tanto esto. ¿Sabes por qué? Porque de Huánuco a Lima el, el vuelo es hacia allá, ¿no? El avión sale hacia Carpis y de Carpis el avión gira para este lado, por este cerro que yo tengo al frente. Yo tengo ahorita al frente el cerro Rondos, por ese cerro, por arriba, ¿no? Para llegar a dónde? Al Cerro de Pasco. El Cerro de Pasco un poco de turbulencia, tú ves ahí los nevados, ¿ya? Ticlio y ya estás llegando ya a la costa, al mar, ¿no? Entras por el mar a Lima, entras por la zona marina, ¿no? Tú ves el mar ahí. Lo primero que vas a ver en Lima cuando llegas es el mar. Luego el aeropuerto Jorge Chávez, ya estás en Lima. 45 minutos es el vuelo. En cambio, cuando vienes de Lima a Huánuco, sí es directo. Vienes directo, ¿no? Ya más o menos por Cerro de Pasco, el piloto dice, ¿no? Vamos a descender, no dice vamos a aterrizar, ¿ah? Son 2 términos diferentes, descender y aterrizar. Vamos a descender, dice, ¿no? Lo que sales desde la parte alta de Lima, cuando ya llegas por Cerro de Pasco, el avión baja, ¿no? Y ahí es donde tú ves a los cerros, así, juntitos casi, ¿no? Ya cuando estás entrando por Tomaiquichua, Pilcomarca, ahí ya lo ves clarito, ¿no? A Huánuco. Ahí está claro. Huánuco, Amarilis, La Esperanza. Ya para llegar al aeropuerto, el avión hace así un poquito, ¿no? Gira, ya estás ya. Vamos a aterrizar. Ese es un poco del valle de Huánuco, porque al ser muy pequeño, ¿ve? Al ser muy pequeño, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucho choque de viento. Entonces el avión sacude mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, de ida, no me dio mucho temor. En cambio, de vuelta sí me dio un poquito más de temor en el tema de volver, ¿no? Y lo he tenido que hacer por un tema de estudios, lo he tenido que hacer 2 veces, ¿no? Y, y me preguntan a veces los familiares, ¿no? Oye, ¿qué tal el viaje? De ida no hay problema, de vuelta sí. Pero a veces vale la pena, ¿no? Porque ¿cómo se le llama? Te evitas todo ese viaje. Para mí
un viaje no tan bonito el tema de la carretera central, ¿no? A veces viajar en la carretera central, existe mucha curva, ¿no? Y eso a veces es incómodo. O sea, no es que me da el sorocha, pero me duele mucho la cabeza. Que no es el soroche, ese es un tema de... Yo creo que es un tema psicológico el que tengo cuando viajo en carretera. Yo cuando ya empieza el carro, o el freno seco, ¿no? Siento que el cerebro se mueve por todos lados, ¿no? Pero es, como te digo, y en cierto modo el pasaje en avión de Huánuco a Lima, cuando tú lo compras con anticipación, es un poco más, nada más que pagar el pasaje en carretera, ¿no? Yo he comprado, me acuerdo, mi pasaje en avión ida y vuelta a $75. $75 he comprado el pasaje en avión, que es más o menos algo de 300 soles, 280 soles más o menos. ¿Ve? Y que el pasaje en el bus, yo me acuerdo que me quería cobrar a 95 soles más o menos. ¿Ve? El pasaje Entonces, es ida y vuelta, ¿verdad, profesor? sí, cuando tú lo compras con anticipación, te salen ofertas. Por ejemplo, ahora cuando termine el ciclo, con la familia estamos pensando viajar. Mi esposa, mi hijo, vamos a viajar. Por un tema también me dijo, no, si tú has viajado en avión, ¿por qué conmigo quieres viajar en carretera? Vamos también en avión. Ah, vamos en avión, pues no hay problema. Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? A veces, desde el aire tú ves todo lo que tiene, pues, Huánuco, ¿no? Y de ahí tú ves todo este valle hermoso, ¿no? Al menos los que somos de esta zona somos privilegiados de estar en esta partecita de nuestro país. Las mesetas, ¿qué van a hacer? Relieves relativamente planos a gran altitud. Son útiles para el establecimiento de ciudades y desarrollo de actividades económicas como la ganadería. En esta parte, por ejemplo, ¿qué son las mesetas? Ustedes saben que cuando se forman los cerros, a esta parte de la parte alta, ¿cómo se le llama? O sea, este es un cerro, ¿no? Este es un cerro, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo se le llama a la parte alta? A eso se le llama cumbre. O sea, esta parte de acá se llama cumbre. ¿Sí? Se le llama cumbre. Pero ¿qué pasa si llegas a la parte alta del cerro y acá es planito? O sea, sube, sube, sube y acá es planito. ¿Ah? Esta es la Meseta. meseta. Esta es la meseta. Ujú. Sería meseta, Algunos le llaman pampa, ¿no? Pero esta es una meseta. Y eso es lo que tiene la zona andina, ¿no? Entonces, las mesetas, ¿a cuántos metros de altitud más o menos se localizan? Entre 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como les digo, algunos le llaman pampa. Entonces, ¿cuáles son las mesetas más importantes? Acá tenemos los nombres, pero acá ya tenemos las imágenes. Tenemos la meseta del Bombón, que está en Junín. ¿Exactamente dónde? Listo. Cuando han viajado por la carretera central a Lima, de día, algunos han visto la Pampa de Junín o no. ¿Conocen? ¿Han visto la Pampa de Junín o no? Profe. Ya, Sí, esa es la profesor. meseta del Bombón. Esa es la meseta del Bombón. ¿Ve? Tenemos la otra meseta, que es la meseta de Castro Virreina, está en Huancavelica, que también es una zona alta. Pero uno de los lugares más importantes en el tema de las mesetas es Pampas Galeras, en Ayacucho. ¿Por qué? Porque acá se da la crianza de vicuñas. ¿Eh? Se da la crianza de vicuñas. Que ustedes saben que la vicuña tiene la fibra animal más fina del mundo, ¿no? Su lana. Y la meseta del Collao en Puno, y acá sí les hago una pregunta de historia, porque ustedes llevan historia. ¿Qué cultura preincaica se desarrolló en la meseta del Collao? El Tiahuanaco, profesor. ¿Tiahuanaco? Tiahuanaco. Yo Tiahuanaco. Muy bien, la cultura tiahuanaco. Perfecto. Y antes que se me olvide, ¿y qué desarrollaron los tiahuanaco? ¿En qué se especializaron los tiahuanaco? Porque yo conozco historia. En hacer andenes, profesor. ¿Qué cosa? Algo de andino escuché. No, ¿En para qué la se especializaron? agricultura, profesor, andenes. Claro, claro. La agricultura con los famosos. ¿Qué utilizaban los ¿Pisos tiahuanacos? ecológicos? Y eso, en quechua, Am, profe, ya me olvidé, los guaruguaru, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los tiahuanacos eran especialistas en los guaruguaru. Claro, muy importante. ¿Qué más tenemos en la zona andina? Abras y pasos, que van a ser las partes bajas
de las cordilleras y facilitan la comunicación con el otro lado de la cordillera, ¿no? O sea, los pasos o abras van a ser el lugar que te une la costa con la zona andina y la zona andina con la zona selvática. Eso van a ser los pasos y abras. ¿Ve? Ahora, ¿qué se aprovecha en esta geomorfología de la zona andina? Hacer carreteras. ¿Sí? Y justamente se han hecho, ¿no? Las famosas carreteras de penetración. Entonces, ¿cuáles son los pasos y abras? La Viuda, a 4.636 metros, que une la zona andina con la zona costeña, Lima, Pasco y viceversa, ¿no? ¿Ve? Esta es la otra carretera que conecta Huánuco, Pasco, Lima. ¿Ustedes han escuchado la carretera Canta? ¿Ah? ¿Han escuchado la carretera Canta o no? Sí, profesor. Creo que pasa por Ollón también, ¿verdad, No, profesor? Ollón es otro. Ollón es por la Ya. parte de Ambo, Yanahuanca. La carretera Canta es por Guayay. O sea, te vas por la carretera central y entras por Guayay, ¿ve? Que es Pasco, pasas la Viuda, zona alta, y luego ya estás bajando hacia la zona de Lima, Canta. La carretera Canta. Esa es la Viuda. ¿Ve? Luego tenemos Anticona a 4.843 metros y Ticlio a 4.829. Los dos están en la misma zona. Los dos es la misma zona. Sino que Anticona es carretera central y Ticlio es la vía férrea. Nada más. Los dos es la misma zona. Y conecta Lima con La Oroya. Pues, ¿no? Ya cuando llegas a La Oroya el carro empieza, ¿no? Hace frío. Y luego ya empiezas a descender, ¿no? Estás descendiendo Morococha, San Mateo, para entrar ya a lo que es Chosica, ¿no? La entrada a Lima, ya. Chosica es entrada a Lima, ya. Ya cuando estás en Chosica, ya estás en Lima, pues. ¿Eh? Entonces, muchas personas hemos experimentado esto, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, cuando viajábamos a Lima, no habían esos carros de dos pisos, pues, ¿no? Esos carros Buscama y que era directo. Antes, cuando tú viajabas a Lima, viajabas en ese carro de un piso y parabas pasando Cerro de Pasco en Vico. De acá a Vico, más o menos, en bus eran 3 horas y media aproximadamente, ¿ve? O 4, y ahí parabas, ¿no? Ahí el chofer decía, a ver, los que van a bajar a cenar, de acá salías a las 8 de la noche y llegabas allá a 12 de la noche. Los que van a bajar a cenar, por favor, y ahí la gente bajaba a tomar su patasca, su cal de gallina. ¿Para qué? Para que agarre calor, porque esos carros no tenían mucho sistema de calefacción, y empezar a subir ya, ¿no? La Oroya, y de la Oroya, tic. Por eso es que cuando la gente viajaba a Lima, se iba pero con 2 colchas, ¿no? Aparte su maleta, en la mano llevaba 2 colchas. ¿Por qué? Porque el frío que te daba en Anticona era tremendo, ¿no? Tremendo. Peor si viajabas en invierno, ya hay mucha gente hasta, o sea, siendo sinceros, hasta mucha gente se murió, ¿no? Sobre todo los que no estaban acostumbrados. Por eso, yo después de mucho tiempo dije, no, prefiero viajar en avión ya. Ya viajar en carretera es un poco más complicado. ¿Qué más tenemos? Carpices, ¿no? Esto sí está cerca. Acá no hay mucha altitud, ¿no? Bueno, lo estamos acostumbrados, pues. Yo ahorita me encuentro a 1.856 metros. ¿Ya? Huanco, donde estoy ahorita, ustedes saben que la geografía es accidentada, pero donde me encuentro es a 1.856 metros sobre el nivel del mar. Carpis está a 2.700, o sea, en 1 hora y 20 minutos, 1 hora y cuarto aproximadamente, ¿ve? En ese tiempo nosotros subimos 900 metros más o menos. ¿Y cambia la geografía o no cambia la geografía? Sí, ¿no? 4 curvas antes de Carpis, paisaje andino, como le llaman, cielo serrano, ¿no? Celestito, cultivos en los cerros, ¿no? Una curva, otra curva, túnel, y vuelves a parar con el carro, y qué cambio drástico de geografía, ¿no? De ser zona andina, en cuestión de minutos ya pasaste a ser zona selvática, pero hace frío. Y de Carpis ya empieza el descenso, ¿no? ¿Dónde llegas? Cayumba. Cayumba ya estás a media hora, 20 minutos de Tingo María, ¿no? Llegas a Tingo María y el clima, cambio brusco, ¿no? De estar en Huánuco, clima templado seco, de estar en Carpis, clima tropical de ceja de selva, en Tingo ya estás tropical de selva alta. Calor en el día, pero un poco fresco en la noche. Y luego ya si sigues avanzando más allá, llegaste a la selva baja, que es Pucallpa, ¿no? Aproximadamente, a Guaitía. Entonces,
miren lo que tiene el Perú. Por eso es que el Perú, o sea, como yo siempre digo, ¿cómo no enamorarse del Perú? Pues? ¿Ve? ¿Cómo no enamorarse del Perú? El Perú es fascinante, ¿no? O sea, eso es lo que yo te puedo decir, es fascinante. ¿Ve? Y eso a nosotros nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. No solo hay que ser peruanos ahora el lunes todos ahora van a ver. Bueno, yo no tengo clases con ustedes, pero el lunes van a estar con su polo de Perú, su casaca de Perú, ropa interior de Perú. Algunas señoritas se pintarán sus uñas con la franja roja y blanca. Los varones hablarán de fútbol todo ese día, pero solo es cuando juega Perú, nada más la peruanidad, o por todo esto que estamos mencionando también debemos demostrar peruanidad. ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Patriotismo. La peruanidad tiene que estar siempre. Tú te tienes que sentir orgulloso de tu país. Sí, hay problemas, sí, nadie discute que el Perú no tiene problemas políticos, económicos, sociales. Ahí es donde te tiene que demostrar peruanidad. Por eso decía alguien, el Perú tiene que ser más grande que sus problemas. El Perú tiene que ser más grande que sus problemas. Dios quiera que vayamos al Mundial, segunda vez consecutiva en estos tiempos. Va a ser una felicidad para algunos, emocionante para otros, pero el fútbol simplemente es un deporte y no tiene que pasar de ser eso, un deporte. Así como nos unimos para ver un partido de fútbol, también hay que unirnos para estudiar, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿Ah? Profesor. ¿Sí o no? Un mismo Oye, fervor. ¿dónde vas a ver el Sí, partido? ¿Dónde vas a ver el partido? Oye, mi casa, pues, canchita, gaseosita, ahí atrás la cancha, yo traigo la gaseosita, y ahí la hacemos. O si no, una parrillita, pues después de clases ya yo llevo la carne, el pollo, hay alguien que lo aderece y viendo el partido, comiendo. Bonito, ¿sí o no? Para estudiar, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Ah? ¿Por qué no haces lo mismo para estudiar? Ay, ¿por qué no demuestras peruanidad? Profe, estás hiriendo mis sentimientos, alguien me va a decir, ¿no? Y no es tanto eso, sino es el tema, hay que nosotros entender eso, ¿no? Que hay que ser peruano siempre. ¿Ve? Selva. La selva es la parte más extensa de nuestro país. ¿Ve? Más extensa. Ah, muy bien, ve, antes de continuar con la selva. Profe, se van a otros países de paseo teniendo tanto, eso es, ¿no? Primero conoce el Perú y luego sí, ya piensa en el extranjero. No digo que conozco todo el Perú, pero gran parte sí. He tenido la oportunidad de estar en Piura, Trujillo, Chiclayo, en Huaraz, por la costa, ¿ya? Ica, ya esa es la costa. De la zona andina, o Huaraz es zona andina, ¿no? Chimbote no conozco, Huaraz es zona andina. De la zona andina, todo Huánuco, excepto Puerto Inca, que no llegué a conocer. Luego, una de las últimas provincias que conocí hace 2 años fue Huacaibamba, un lugar muy lejano de Huánuco, pero muy bonito. Huancayo, Pasco, Cusco, y de la zona selvática, Ucayali, en toda su dimensión. ¿Eh? Los de falta Iquitos, Madre de Dios, Puno, Tacna, Moqueo, Arequipa, Tumbes. A Tumbes estaba a 30 minutos y cuando estoy yendo a Piura recién me avisan que estaba a 30 minutos. Y Cajamarca, ¿no? 9 departamentos me faltan. Ya cuando conozca 2 lugares que estoy pensando ir, si no es este año, de repente el próximo, ya también tenemos que viajar al extranjero, ¿no? Difícil no es, solo hay que esforzarnos, nada más. 60% del territorio es selva, está dividido en dos espacios, selva alta y selva baja, pero también algunos consideran a la ceja de selva como un espacio que también tiene la selva, la Amazonía peruana. Cada uno de los sectores presenta diversas topografías, ¿no? Entonces, la selva alta tiene su ubicación en la vertiente oriental, está de 500 a 1550 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por tener valles longitudinales donde la población se dedica a la agricultura, ¿no? Debido a la intensidad de las lluvias es común encontrar grietas o ranuras, que son estas, ¿no? ¿Ve? Entonces, esto es lo que tiene la selva alta, ¿ve? Cerros llenos de vegetación. Esta es la selva alta. O sea, lo que tú vas a diferenciar selva alta y selva baja es cerros, nada más. En la selva alta hay cerros llenos de bosques y en la selva baja es simplemente el llano, pero lleno de bosques, con algunas colinas pequeñas. Pero en la selva alta hay cerros, ¿no? Entonces, eso es lo que te diferencia. ¿Qué va a tener la selva alta? Pongos, que van a ser cañones fluviales de gran profundidad y longitudinalidad, formado por los ríos amazónicos. ¿Sí? Formado por los ríos amazónicos. En ese sentido,
cuáles son los pongos más importantes. Ahora les voy a explicar qué es un pongo, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es un pongo? Ya, un pongo, les voy a explicar, ¿ya? Ya, el pongo, lo que les voy a explicar es, por ejemplo, tenemos un río que en la zona andina es así, ¿ve? Un río que en la zona andina es así. Pero cuando llega a la selva, ¡pum!, se ensancha. Entonces, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, en Amazonas y en Loreto, que es parte del río Marañón, ¿ve? El río Marañón, en la zona andina, es así, pero cuando llega pues a Amazonas y a Loreto, forma un pongo, el pongo de Manseriche. Lo mismo pasa con el pongo de Rentena, que también parte del río Marañón en la zona andina, y sobre todo en Amazonas genera esto. Ahora, el mejor ejemplo es el río Guayaga, pues que tenemos a nuestra margen, bueno, como estoy yo, a la margen derecha, y los que están amarillos a la margen izquierda. Entonces, el río Guayaga, en Huánuco, ¿qué ancho tiene? Y en San Martín, ¿qué ancho también tiene? ¿Eh? En Huánuco, el río Guayaga es así, ¿no? Pero cuando llega, por ejemplo, Tocache y toda esa zona, es inmenso. Inclusive, el Guayaga en San Martín es navegable, ¿no? En cambio, en Huánuco nada, ¿no? En Huánuco lo único que navega son bolsas de basura que la gente irresponsablemente lo bota. Tenemos el pongo del Boquerón del Padre Abad, ¿ve? Que está en Ucayali y que cambia, ¿no? De río Yurayacu a río Aguaitía, ¿ve? Ese es lo que cambia de nombre el río. Ahora, ahora, la experiencia que me tocó experimentar o vivir, ¿no? La experiencia que me tocó vivir en el Boquerón del Padre Abad, no, uy, vas a romper, deja, deja, ¿ya? Era pues, eh, fui en la tarde de un día, que no era fin de semana, y cuando entramos, la señora que me vende, ¿no? El ticket, no me dice que éramos yo y mi esposa, nada más. Entonces, como habíamos ido a tomarnos fotos, yo quería conocer el padre, el velo de la novia en Boquerón. Entonces, lo que ocurrió fue pues que de pronto cuando estábamos tomando unas fotos, vi una persona en la catarata vestido con traje de ejército, polo negro, pantalón de comando, con un gorro que le tapaba el rostro, pero fumando, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa es, oye, que esta es una persona que está consumiendo droga, algo. Y total, lo que ocurrió, cuando yo le estoy tomando foto a mi esposa, yo le digo eso, y cuando le voy le digo a mi esposa para que baje, porque tú vas por un caminito a tomarte en una piedra grande, dimos la vuelta y ya no había nadie, ¿no? ¿Sí? Dimos la vuelta y ya no había nadie. ¿Ve? Entonces, eso fue lo más llamativo, ¿no? Cuando ya contamos eso a algunos familiares que tenemos en la Guaitía, sobre todo por parte de mi esposa, este, ellos nos dijeron, ¿y quién les ha dicho a ustedes que vayan en la tarde, no? En la tarde mucha gente ha desaparecido, ¿eh? Mucha gente desapareció, ¿no? Entonces, mi esposa que se sorprendió y yo dije, pero ¿qué es? Es el Tunche. Así me dijeron, es el Tunche. ¿Le viste su cara? No. Estaba con el gorro así y el cigarro al costado de donde caía, ¿ya? Entonces yo decía, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Ahora, ya viniendo a Huánuco, en el carro, yo pensaba, decía, ¿no? ¿Saben cuál es a mí lo que me llama la atención? Es que si él estaba al costado de la catarata, o sea, por donde cae el agua, ¿no? Y el agua salpica, ¿por qué su cigarro salía humo? Si se supone que con las gotitas el cigarro se apaga, ¿no? ¿Cierto? Pero él estaba fumando. Y yo decía, no. Pero- Y eso es lo que tiene la selva, ¿no? O sea, la selva tiene mucho misterio. Para mí sigue siendo algo muy anecdótico, algo que me deja en la duda. Yo no puedo, asumir que es el Tunche porque yo no soy parte de esa zona, no es parte de mi cultura, pero yo la tengo que respetar. ¿Ve? Yo la tengo que respetar. ¿Ve? Entonces, eso para contarle lo que me ocurrió en el Padre Abad. Cuando alguien me decía, profe, ¿y qué cree usted sobre las creencias? Me decía alguien, ¿no? Yo tengo que respetar, o sea, es un respeto. Es igual que en la zona andina, te hablan bastante de cuando hay zonas mineras, el muqui, ¿no? ¿Han escuchado ustedes el muqui o no? ¿Ah? ¿Escucharon el muqui o no? Profesor, ¿es el duende de las minas? Claro. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien ha visto muqui? No, yo no. Mm, Nadie, ¿no? Pero dicen que juega cuando el minero lleva a sus hijos al centro minero, dice que con los hijos de los mineros juega.
Dicen, tu creencia, ¿no? Cuida el oro, cuida el oro. Entonces, ¿cómo tú decirle al minero no existe, pues? A ver, tú dile, calla, mentiroso, de repente hacen drogas, a ver, dile eso. A ver, dile eso, pues, al minero. Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Te botan a patadas. ¿Por qué? Porque es su cultura, esa es una leyenda, no de ahora, pues, ¿no? Es una leyenda muy antigua. El Pongo del Mantaro, en Ayacucho, Huancavelica y el río Mantaro, ¿no? Sobre todo. ¿Eh? ¿Qué más tenemos en la selva alta? Tenemos los valles, ¿no? Los valles longitudinales. Son espacios enmarcados por los ríos presentando, o valles amazónicos, una morfología poco accidentada con cerros de escasa altura y terrazas escalonadas. Sus suelos aluviales son muy productivos y cuenta pues con áreas agropecuarias tropicales que son aprovechadas en el Perú. Y acá tenemos el valle de Jaén en Cajamarca, el valle de Bao en Amazonas, el valle de Oxapampa, Pozuzo en Pasco, el de la Comisión en Cusco y ni qué decir el valle de Guayaga en Huánuco, sobre todo la que está en Tingo María, ¿no? Tingo María es parte del valle de Guayaga, pues, Tingo María. Que tenemos un lugar turístico producto de los cerros también, ¿no? ¿Cuál es ese lugar turístico de Tingo María? Bella Durmiente. La Bella Durmiente, ¿no? Que tiene una leyenda que está ligada pues al Gran Pilcomoso. Y por último, las grutas, ¿no? Que son las cavernas y cuevas que han sido formadas por la erosión cárstica que durante miles de años han venido desgastando las rocas, o sea, el agua, ¿no? En el Perú son muy profundos, pero poco conocidos y presentan cavidades en las cuales del techo cuelgan las estalactitas y en el suelo se levantan las estalagmitas. ¿Qué significa esto? La misma composición de la caverna, ¿no? Lo que se cuelga y lo que sale del suelo, de la superficie. Entonces, ¿qué tenemos acá? La cueva de los Tallos en Amazonas, la cueva de los Guácharos en Cajamarca, y bueno, pues ahora ya no hay tanto lechuzas, pero la cueva de las lechuzas en Tingo María. ¿Eh? La cueva de las lechuzas en Tingo María. Entonces, en Tingo María ya no hay tanto lechuzas, sino hay guácharos, ¿no? Hay guácharos, ya hay guácharos. Entonces, en ese sentido, con esto estaríamos terminando todo lo referente a la geomorfología de la selva alta. Y bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta al respecto. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer el paréntesis del receso y para volver con el curso de cívica. ¿Sí? No me despido, nos volvemos a encontrar en media horita. ¿Sí? Listo, chicos.